Bueno, si el primer panel fue sobre el mercado de producción y de midstream de gas, vamos a mover un poco hacia aguas abajo, hacia el sector de generación y también de servicios. Somos tres, así que voy a empezar por Mariana, que la tengo más cerca acá a la derecha. Para que te paso un micrófono. A ver, el mercado de generación en Argentina tuvo una predominancia muy fuerte en mercado de incentivo al sector de renovables entre 2016 y 2017. Hay un montón de proyectos que, algunos ya construidos, hay cerca de 200 proyectos entre lo que es Renovar, Rondas del Renovar y Mater. Y sin embargo, después eso se hizo incentivando o cumpliendo con la ley que marca que un 20% del sector de generación tiene que ser, de la demanda tiene que ser cubierto con potencia renovable. Y lo que estamos viendo en los últimos 2 años, por motivos macroeconómicos, porque el dólar se depreció mucho y también por una cuestión de sobreoferta, vemos que el precio del gas bajó. ¿Qué ves en el corto plazo, Mariana, en el sentido de si vale la pena seguir incentivando el desarrollo renovable o si hay una ventana de oportunidad para aprovechar estos precios de gas y trazar alguna planificación en ese sentido? Empezaste livianito, así. Ya me di cuenta que tenemos poco tiempo, para así que... ir rompiendo el hielo. Bueno, gracias por la invitación primero. Por supuesto, digamos, hay un debate, porque sin ir más lejos, recién en el panel anterior, lo que hablaban era, bueno, necesitamos masificar la producción de gas para que bajen los costos aún más. Entonces tenemos ese factor que parece lógico, decir, bueno, masifiquemos, bajemos el costo de gas, que con eso, digamos, vamos a tener un menor costo de generación. Además, tenemos sobreoferta de gas hoy y probablemente por los próximos años. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿tiene sentido incentivar los renovables en este contexto? Es difícil, es algo que hay que analizar con cuidado, porque también todos estamos de acuerdo en que diversificar la matriz energética, como es el punto de este panel, es importante, porque no queremos depender de una sola tecnología. Pero si con el diario del lunes miramos lo que pasó, digamos, en los precios en el mercado renovable, lo que vamos a ver es que se convalidaron precios que hoy podríamos decir que son altos, comparado con el costo de la energía basado en gas. Y si esto va a continuar, digamos que tenemos ahí un desafío. Y por supuesto, que haya demanda que se abastece con renovables hace que haya menos demanda que necesita gas. Entonces, bueno, digamos que no es una respuesta fácil, pero que sin duda es algo que tendríamos que analizar. En otro contexto de mercado, lo decidiría el mercado. Porque una de las cosas que pasó es que en el mercado de la energía eléctrica no hay un mercado único en donde las tecnologías compiten, con lo cual en otros mercados de la mayoría de los países estos dilemas se definen por la oferta y demanda. Y por supuesto que también esa competencia hace que los costos de los renovables también hayan bajado significativamente. Y nosotros estamos, yo creo, siendo beneficiados por esa baja de costos que hay en el mundo de la energía renovable. Pero bueno, como en el mercado de Argentina no existe ese mercado único, eso lo regula el Estado. Bueno, el Estado tiene un desafío importante de determinar si va a seguir incentivando los renovables, si va a incentivar la producción de gas, cuánto va a incentivar cada uno. Digamos que no es una tarea fácil. No la voy a contestar yo. Doris, ¿algo que quieras complementar sobre esta misma pregunta? Bueno, me parece la pregunta. La verdad es que muy bueno, Nico. Pero antes quiero agradecer a Alex Milberg y a Forbes porque me parece excelente esta oportunidad de discutir el futuro energético de la Argentina en este marco. Me parece que el mundo está discutiendo esto. En el mundo el gran tema hoy de conversación es la transición energética, que no se entiende como la transición entre Macri y Fernández, sino la transición del mundo que viene de una dependencia del carbón, del petróleo, del gas, a un mundo con mayor sustentabilidad, menor emisión de CO2 y a un mundo hacia la descarbonización. Esta es la discusión del mundo, a tal punto que si no lo vieron, y como todos imagino que tienen Netflix,
Vean el documental de Bill Gates, 3 capítulos, basta con ver el último, que es precisamente sobre la transición energética. Y pone en discusión Bill Gates un tema que, digamos, es disruptivo en relación a la respuesta de la inmediatez de lo que la Argentina necesita, pero cuestiona el hecho de que la energía atómica, nuclear, sea tan cuestionada en el mundo porque hubo un Chernobyl que con una planta nuclear creada en 1940 cuando las computadoras no existían. ¿Y cuál podría ser el fenómeno revolucionario de la vuelta a una energía que provenga de lo nuclear en un mundo absolutamente tecnológicamente desarrollado? Quiero decir, la transición energética hoy es el debate, y lo bueno para la Argentina es que tenemos los recursos de todas las fuentes. Podríamos desarrollar energía nuclear en forma tremenda. Tenemos energía eólica, la tercera mejor del mundo en el sur de la Argentina, la segunda mejor del mundo solar, y ni que hablar Vaca Muerta, que hoy se plantea como la gran solución para corregir la balanza energética de la Argentina. Los recursos los tenemos. Lo que tal vez nos falta son 2 cosas para mí. Un planeamiento energético global que considere la oferta y la demanda, porque como bien dijiste, creo vos recién, o Gabriela, el precio del gas bajó en el mundo porque hay falta de demanda, y un mundo que también cambió y que también tenemos que rever en este contexto, que es que de un mundo multipolar en el que vivíamos después de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pasamos por un mundo multipolar con varios centros de generación y de producción y de distribución y de crecimiento, y hoy estamos frente a un mundo que pareciera volver a un mundo bipolar, con guerras comerciales que nos insertan en esa discusión, por lo cual, por un lado, nos falta un planeamiento estratégico global energético para la Argentina, que considere todas estas variables de demanda, de oferta y de capacidad de producción y de inversión, y por el otro lado tenemos, como siempre, los recursos naturales, pero nos falta la capacidad nuestra para atraer los recursos financieros, que es el gran desafío, me parece, para este momento de la Argentina. Precisamente en esa clave de no tener acceso en este momento al mercado internacional de crédito y sin tener perspectiva de hasta cuándo va a estar eso. El otro día el management de YPF hablaba de un año y medio, por lo menos, sin acceso a un mercado de capitales. ¿Cómo visualizás la transición en Argentina en materia de energía con los pendientes que tenés? Por ejemplo, teníamos estos 155 proyectos del Renovar, en un proceso súper exitoso en materia de la cantidad de empresas que participaron y demás, pero que sin embargo la devaluación o la falta de crédito los agarró justo a mitad de camino cerrando financiamiento. Y hoy tenés 80, 100 proyectos complicados. ¿Cómo visualizás eso o qué harías para tratar de mantener, o que sea lo menos traumático posible, el proceso de mantener los proyectos vivos, o en todo caso buscar algún tipo de resolución acordada con las empresas? Sí, efectivamente, creo que más de la mitad de los proyectos hoy están en riesgo de ser ejecutados, muchos por falta de financiamiento o por empresas que han presentado precios insostenibles para los costos de la Argentina en su momento. Yo tengo la triste experiencia de ser la que más proyectos presentó en Renovar 2, ganamos uno en Renovar 1, pero en Renovar 2 presenté 600 megawatts con financiamiento garantizado, tenía para ejecutar 600, que no íbamos a ganar los 600, y tengo el récord casi Guinness de ser la que más perdió, porque perdí los 600 megawatts contra otros proyectos que luego tocaban el timbre en nuestras oficinas a ver si lográbamos un financiamiento. Pero a los precios que habían ganado era imposible lograr un financiamiento. Yo creo que el próximo gobierno tiene una oportunidad de no ir para atrás con los renovables, sino en el caso de todos esos proyectos tengo algunas ideas de solución de cómo abordar el incumplimiento, porque el incumplimiento de los que me ganaron debiera ser punido, aplicarle un punitorio.
pero también nos quedaríamos con un desastre. Entonces creo que debiera haber algunas opciones que el gobierno dé y analice caso por caso hasta dónde he llegado. Pero sí me gustaría decir que por más que hoy la energía renovable en esta discusión de muchos lobbies, porque cada uno tira para su lado el gas, el petróleo, por eso creo que hay que hacer una planificación que considere la transición energética hacia un equilibrio y una diversificación de la matriz energética. Me parece que se puede encontrar instrumentos de modernización, digitalización de las redes de transmisión. Estamos arcaicos en algunos temas que hoy ya hay un avance increíble. La distribución de la energía distribuida puede ser un camino muy importante para poner hoy en marcha la autogeneración de la energía renovable. O sea, hay mucho para impulsar en la energía renovable para que no sea todo un fracaso lo que ocurrió en este último periodo y podamos avanzar en simultaneidad con poner el gas y el petróleo en valor también. Peter, en tu caso, voy a aprovechar un doble perfil tuyo, que es por un lado el líder de una empresa de servicios o de un insumo estratégico como lo que es la arena de fractura, con un proyecto en Entre Ríos que es interesante. Así que preguntarte primero cómo ves ese proyecto, con qué visión de largo plazo o de mediano o largo plazo tenés con relación a Vaca Muerta. Y más en el corto plazo, preguntarte también, en tu carácter de inversor o de referente de un grupo multinacional, ¿cuánto te preocupa este escenario, cuánto te asusta este escenario con incertidumbres políticas, económicas de la Argentina? Bueno, antes de todo, como el resto, voy a agradecer a todos por la invitación y la presencia. Si me preguntas cuánto te preocupa, bueno, voy a referir a, creo que era un primer ministro español que ha dicho: te vas 2 semanas de Argentina, cambió todo, te vas 2 años y no cambió nada. A ver, ¿es preocupante? Sí, porque estamos claramente en un país que está en crisis. Del otro lado, Argentina es un país cíclico. Es un país, bueno, ya la escuché ahora por la mañana, es un país que tiene sus cambios, que cada 10 años tiene sus problemas, pero es un país tan fuerte, con tanto potencial, que siempre sale de la crisis. Así que si me preguntas hoy, ¿estás preocupado? Sí, pero a largo plazo no, porque, lo repito, el país sigue siempre volviendo a... Es como un fénix que siempre vuelve de sus cindres, decimos. Es algo que tienes que mirar. Si quieres estar en Argentina, tienes que mirar a largo plazo. Y lo repito, eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Ya 25 años presente con el dragado de todos los puertos y estamos claramente con el proyecto de la planta de arena que abrió hace un año atrás, pero claramente está hecho pensando en que en los próximos 20 años Vaca Muerta va a crecer. Lo mismo miramos con la presencia de las dragas. Las dragas no lo traes acá pensando, sabes que voy a estar un año acá dragando y después veremos. Es algo que tienes que mirar a largo plazo y aprovechar de la presencia de tu equipo y tu material para realmente tomar más y otros proyectos. Todo el mundo hablaba de bajar los costos. Pues lo bueno es teniendo un equipo acá y dragas y material que podemos justamente bajar los costos de movilización, de personal, y eso ayuda a bajar los costos. Lo mismo hicimos con la planta. La planta, sin presencia del dragado acá, nunca habríamos pensado en abrir una planta, porque necesitas realmente un equipo técnico, necesitas conocer el país, necesitas saber cómo funciona y, lo repito, necesitas conocer bien el país para no asustarte, porque si no tienes una historia, un track record acá de largo tiempo, te asustas y te cierras todo y te vas porque dices, ¿qué está ocurriendo? Entiendo. Con relación al tema de arenas de fractura, que no le preguntamos a Juan Martín eso, pero seguramente si le hubiésemos preguntado, le hubiese dicho que uno de los insumos donde la industria petrolera tiene que reducir costos es justamente la arena de fractura o que se usa para estimulación. ¿Qué perspectivas tienes de poder bajar el costo a partir de la producción en local, digamos, de arenas? Yo creo que estamos de frente
de un desafío enorme. Estoy convencido que no solo teniendo presencia, más competitividad, más oferta, se puede bajar los costos, pero uno de los costos clave para llevar tu arena o cualquier material a Vaca Muerta es logística. Vaca Muerta es logística, logística, logística. Yo vi que la semana pasada YPF empezó a hacer una prueba llevando arena de Ibicuí a Bahía Blanca en barco. Es un buen incentivo. Nosotros estamos al lado del puerto de Diamante, estamos mirando lo mismo, aprovechando el lado del puerto, que hay más calado, y ahí pueden entrar barcos y llevar la arena a Bahía Blanca, pero repito, no es suficiente llevarlo a Bahía Blanca, después tienen que terminar el ferrocarril, que faltan los últimos 200 kilómetros. El proyecto no salió este año y es un desafío para el gobierno que viene, porque si logran cerrar la cadena logística teniendo el ferrocarril, eso va a ayudar un montón. Porque, lo repito, una cosa es, todo el mundo está mirando así, la arena son 15% del costo de un pozo, ¿sí? Se puede, claramente hay que bajar, estoy de acuerdo, se puede bajar, pero hasta un cierto punto. Pero lo más complicado de todo, lo más costoso, es la logística y es el cuello de botella. Así que yo creo que si logran el gobierno que viene a desarrollar bien el ferrocarril desde Bahía Blanca, y ahí vas a tener una cadena logística no solo más barato, pero también más eficaz, porque el ferrocarril es simplemente mucho más eficaz que llevar todo en camiones, y ahí en Vaca Muerta está todo ya colapsado con los camiones. Entiendo. Hay una cuestión ligada a la reducción de costos, Mariana, que tiene que ver con que si el próximo gobierno, el gobierno entrante, no quiere tener un aumento de tarifas tan alto en materia de electricidad, va a tener que de alguna forma reducir el costo monómico o el precio monómico de la energía para de alguna forma no tener que trasladar ese precio a la tarifa, que va a ser complejo, digamos, cómo se resuelve eso. En ese caso, una empresa como Brazil Energy, que hace mucho tiempo está en la Argentina, antes como Diuk, tiene potencia, lo que se llama potencia vieja, o sea, centrales que están remuneradas por la resolución 1 del gobierno, que paga una remuneración por potencia y por generación. Se habla mucho de que ese valor que reciben hoy esas empresas generadoras, que está dolarizado, se puede reducir o incluso especificar. ¿Qué visión tenés con relación a eso? Bueno, para aclarar un poco, digamos, por qué se da esto y por qué es distinto de lo que era antes, lo cierto es que el sistema eléctrico, que tiene tarifas en pesos, por supuesto, que es la que paga el usuario final, y los costos de la energía son en dólares, porque están basados en los precios del gas y en los costos de capital, que son en dólares. Con lo cual eso ya tenía un déficit de unos 800 millones de dólares para el sistema, que el sistema era subsidiado por el Estado. O sea, lo paga el Tesoro, ese déficit. Ahora, después de la devaluación significativa que tuvimos este año, ese déficit pasó de 800 a 2.500 millones de dólares. Por supuesto, esto hay que resolverlo, digamos. Por eso, digamos, estamos hablando de esto. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene el gobierno para resolver esto? Bueno, una podría ser aumentar las tarifas, cosa que todos creemos que va a ser difícil, o va a ser difícil en esta medida. En esa envergadura, tal Claro. cual. La otra opción es subsidiarlo, seguir subsidiándolo a través del Tesoro, como lo venía haciendo. ¿Te puedo pedir que acerques un poco más el micrófono? Lo que pasa es que el Tesoro en este momento, digamos, esto significaría crear más déficit. En un contexto en donde el FMI lo que nos está pidiendo es bajar el déficit, también suena poco probable, o por lo menos, de nuevo, para cubrir toda la magnitud del nuevo, digamos, gap que se está formando. Entonces, bueno, sabemos que uno de los incentivos que va a tener el gobierno es de tratar de bajar los costos. Ahora, sería muy fácil bajar los costos diciendo, bueno, les vamos a pagar menos a las empresas de energía. ¿A cuáles en particular? Siempre los que somos energía vieja, que estamos regidos simplemente por la regulación vigente, somos los más vulnerables, los que siempre, digamos, tomamos los impactos. ¿Por qué? Porque simplemente lanzan una nueva resolución, bajan el precio de la energía y la potencia
y, digamos, se baja el costo. Lo que pasa es que eso, por supuesto, tiene consecuencias. Tiene consecuencias en las inversiones a futuro de generación, ya lo hemos vivido en las administraciones anteriores, que, bueno, gran parte de los problemas por los cuales teníamos cortes de energía, algunos eran derivados de la falta de distribución, de inversión en distribución, y otro en generación. Pero bueno, sabemos que es una posibilidad, también que es una posibilidad el resto de la generación, que no está regida, digamos, por la regulación vigente, tiene contratos PPA, contratos de suministro de energía, con precios definidos. Renovar y otros regímenes anteriores. Ahora, romper esos contratos, digamos, para poder bajarlos los precios o renegociarlos, también es una posibilidad que, por supuesto, también tiene consecuencias. Así que, bueno, es una cosa más que no es fácil, que hay que resolver y que el gobierno que venga va a tener que tener algún plan para que esto se resuelva. Y probablemente la solución esté más cercana a sacar un poquito de cada lado, es decir, una multifuente de herramientas para resolver el problema. No es fácil. Súper interesante lo que decís, Mariana. Retomando, Doris, también así no le hago solo las preguntas difíciles a Mariana y también, pero compartís esta misión de que de alguna forma vas a tener que readecuar o reperfilar esos contratos del renovar, resolución 220, 21, 287, hay un montón de contratos en el sector de generación que de alguna forma quizás inteligentemente se pueda reperfilar o quizás no. ¿Qué visión tenés con relación a eso? Me parece que no hay una única solución y que no todo se puede reperfilar o renegociar, que depende el tipo de contratos originales, porque unos son, digamos, que provienen como renovar con licitaciones y garantías soberanas y planes que ocasionarían ir al CIADI de cualquiera de esas empresas en 3 minutos y medio y el costo sería excesivamente mayor y la incidencia que tienen estos 1000 megawatts introducidos hasta el momento es menor en la matriz de costos global y ni siquiera son los más altos. En cambio hay algunos que sí tienen que ver con resoluciones digamos, presidenciales y no acordadas con un sistema legal más sólido, que sí debieran ser sometidas a una revisión para adecuar los costos y distribuir, como sí dice Mariana, entre todos un poco, pero no es entre todos iguales un poco. Un esquema de FONIMEM o resolución 220, por ejemplo, decís. Exacto. O sea, los que no tienen el peso de los acuerdos nacionales basados en leyes, que me parece que sería una muy mala señal modificar, los otros que tienen que ver con las resoluciones tomadas en este último periodo, con la cogeneración y precios verdaderamente más altos que sí tienen una incidencia grande, debieran poder sí ser revisados y que no basta con eso tampoco, porque hay que analizar un poco también la incidencia que tiene el peso de las transportadoras y digamos cómo se ha distribuido el tema de las utilidades de estas compañías, que debiera, por eso digo, debiera haber una revisión integral que haga a una planificación muy seria, muy creíble, muy sustentable, para que podamos de verdad lograr las inversiones que necesitamos a futuro. Quisiera, alguien dijo que durante un año no puede haber nuevas inversiones, por ejemplo, en YPF. Me gustaría corregir esa idea. Yo creo que la Argentina hoy puede estar muy abierta a inversiones. E YPF en particular, si consideramos... Bueno, acá tenemos el autor de Vaca Muerta, desde el origen, que creo que después participa de un panel. Vaca Muerta ha mostrado una evolución desde que la iniciamos en el 2012 o 2013 junto con Chevron en su momento en Loma Campana. Y ese caso y los casos posteriores significan que efectivamente ni el gobierno nacional, ni ninguna empresa, PAE, ni YPF sola van a poder poner en valor los activos ni traer el financiamiento ellas mismas. Pero sí pueden traer socios. Y si no sé si ya está Daniel Gerold, que me retaría si doy un porcentaje, pero Pablo, me podés corregir, yo creo que solo el 5% de Vaca Muerta
me dice que es correcto, hoy está puesta en desarrollo. Imagínense el 5% de 30.000 kilómetros que Vaca Muerta tiene para ser explotado. ¿Cuánta apertura si YPF, que es un socio extraordinario para inversores extranjeros, invitase a acelerar el proceso de esas 30.000 kilómetros que tiene para acelerar el proceso? Entonces se trata de que YPF, y doy el ejemplo de YPF porque es la que se mencionó, pero en realidad todas las compañías propietarias del acreaje de Vaca Muerta podrían abrir y atomizar y convocar en roadshows a socios internacionales que obviamente en un marco jurídico asegurado pudiera atraer inversiones desde mañana. Entonces, es verdad que hoy, pongamos, YPF tiene una evaluación de su patrimonio en el acreaje que tiene en Vaca Muerta, si no me equivoco, de algo así como 20.000 millones de dólares. Y hoy la compañía en este contexto económico vale 3.500 millones de dólares. Si estuviera en venta, yo diría que juntemos la plata y la compramos porque sus solo activos valen 10 veces lo que hoy vale en la bolsa de Nueva York. Con lo cual creo que hay mucho por trabajar en eso. Ahora, Doris, ahí hay un tema que no hemos hablado, pero que por ahí te viene bien preguntarte. Hay un desafío en materia de poder dar alguna señal de precios relativos. Vos tenés, en 2019, que estamos terminando, casi las tarifas de gas y electricidad no se movieron, o se movieron a principios de año. Hubo una devaluación grande, con lo cual el precio en moneda dura, en dólares, de tanto del gas como de la electricidad, está bastante desfasado. ¿Cómo se puede pensar una narrativa para que un sector de la sociedad que tiene expectativas de que las tarifas no aumenten, algo parece complicado en una economía inflacionaria como la Argentina, con 50 puntos de inflación, cómo se puede encontrar un discurso, una narrativa para explicar eso a la sociedad, que de alguna forma va a tener que haber algún movimiento de tarifas para que haya algún nivel de inversión o para que puedas salir a buscar un socio para Vaca Muerta o para generar electricidad o para... ¿Cómo se puede empezar a pensar eso? Me parece que es un camino. Efectivamente, en lo inmediato no va a poder haber un aumento de tarifas de gas y de electricidad porque no coincide con la promesa del próximo gobierno, pero en la medida en que se alineen, que se alinee luego el aumento en forma paulatina para ir hacia un equilibrio junto con la inflación o con el aumento salarial, perfectamente se puede preanunciar aumentos que tengan que ver con la capacidad de pago salarial que la gente tenga. O sea que creo que no es tan difícil establecer un camino. Y por el otro lado hay una obscena distribución tarifaria, me parece a mí. Porque tomemos Barrio Parque, que es donde está mi oficina. Pago exactamente lo mismo de consumo mensual de electricidad por Edenor que lo que paga un empleado mío que vive en Pacheco, un chofer, y que no está todo el día en su casa y que vive en un monoambiente. Creo que hay una cuestión de inteligencia. Somos el único país que tenemos señores que van a ver cómo está el medidor y no una digitalización total del control del consumo real, lo que genera algunas desviaciones muy importantes. Y por el otro lado, podría haber durante un periodo, hasta que vayamos a un equilibrio, una tarifa diferenciada para las pymes, a favor de las pymes, a favor de algunas industrias y a favor de algunas zonas en las cuales la necesidad no permita ajustar. Y las que sí, o sea, pido aumento para mi oficina, se aumente correlativamente. Creo que hay una ejecución de ineficiencia aún en la necesidad del aumento de tarifa. Mariana, esa distribución geográfica de los cuadros tarifarios se intentó hacer en su momento en Argentina, después por sistemas nunca se decidió, políticamente nunca se tomó la decisión de avanzar. ¿Ves algún modelo que se pueda replicar en la región o algo que sé que no es tu área, porque tu área es la generación, pero pensando por ahí en la tarifación de cómo se podría repensar eso? Puede ser mucho mejor de lo que está hecho, eso no hay duda, y eso sería una ventaja, digamos, porque podrías redistribuir, digamos, los beneficios, que hoy los hay, y los va a haber en mayor medida. También es cierto que a medida que hay más beneficios, más subsidios,
hay menos incentivo para la eficiencia energética, por ejemplo. Entonces, digo, volviendo al punto de que hay que planificarlo viendo todas las aristas del problema, se me fue el micrófono, digo, bueno, uno de los problemas por los cuales no tenemos un desarrollo de energía distribuida, por ejemplo, es que, claro, al estar los precios subsidiados, es imposible que valga la pena, aún estando la demanda donde está el recurso solar, bueno, los proyectos muchas veces no dan porque está todo subsidiado. Entonces, bueno, probablemente si se suben los precios donde corresponde que se suban, se incentiva la eficiencia energética, se hacen proyectos de energía distribuida, todo eso, digamos, baja el costo del sistema. Si pensamos también que el precio del gas tiende a bajar, porque el precio del gas podría tender a bajar no solo hoy por la sobreoferta, que es de corto plazo, digamos, sino si se masifica Vaca Muerta, también estamos tendiendo a bajar el costo del sistema si es que empezamos a ser más eficientes en la producción. Eso también tendría que tender a bajar. Lo que pasa es que eso va a llevar más tiempo. Lo cierto también es que pasando al tema, digamos, de producción de gas, bajar el costo de la producción de gas tiene un efecto multiplicador, que tal vez la energía, digamos, renovable no tiene. Digo, el efecto multiplicador de con bajos precios de gas, todas las industrias que tienen baja, digamos, que su principal insumo es el gas, empiezan a ser competitivas, inclusive para exportar. Y eso son divisas para el Estado. Digo, todo lo que genere divisas para el Estado también soluciona una parte del problema. Claro. Es complejo. Está bien. Pietro, ya para ir cerrando, tengo una pregunta compleja, digamos, no es fácil y la retomo con la inicial. ¿Qué, como inversor internacional o como, de vuelta, referente de un grupo que tiene presencia en muchísimos países, qué señales económicas te gustaría ver del gobierno entrante? Es difícil la pregunta, pero ¿qué tipo de señales te transmitirían confianza como para empezar a creer que se puede generar un reordenamiento macroeconómico? Ahora me preguntas algo, ¿cuánto tiempo? Uy, 1 minuto. Bueno, va a ser un poco justo. Señales, yo diría que, refiriendo un poco a lo que dice Doris, incentivos para pymes, para empresas, realmente, porque coincido totalmente que es una locura que, bueno, alguien que vive en un barrio simple paga lo mismo que alguien que vive en un barrio mejor. Y yo diría también hacer algo más con respecto a la financiación, porque tasas de interés de 60% te lo hacen totalmente imposible para financiar un proyecto acá. Así que yo diría, más que nada, reforma impositiva para empresas que hacen inversiones acá, porque es clave. Si quieres atraer inversiones, tienes que crear un régimen más incentivador. Sé que no es simple con un país que tiene mucha deuda, que necesita del FMI, pero es algo para mí clave. Y después, para empresas internacionales, facilitar un poco el acceso, la posibilidad de generar divisas y mandarlas por afuera, porque para empresas internacionales es clave el acceso al mercado internacional. Lo repito, no es tan fácil, pero esos son puntos realmente para mí que son claves. La verdad que estamos justo, nos pasamos con el tiempo, pero quería agradecerle especialmente a los expositores, mucha honestidad y mucha sinceridad en las respuestas, así que de vuelta pido un aplauso porque es súper interesante. Muchas gracias.